Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla. Y todos los que se enteran comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no pueden ser mis discípulos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, para entender el mensaje de este 23º domingo de tiempo ordinario, sobre todo el Evangelio de hoy, que viene del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 hasta 33. Hay que hacer dos preguntas importantes. Una: ¿qué estamos haciendo para ser discípulos verdaderos de Jesús? Segundo, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas como discípulos auténticos del Señor? Para contestar la primera lectura, volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, que hemos leído. Allá en la primera línea de este Evangelio, según San Lucas, capítulo 14, versículo 25. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús estaba caminando y mucha gente, una muchedumbre, estaba caminando con él. Él estaba yendo hacia Jerusalén, hacia la cruz, y mucha gente estaban siguiéndole, caminando con él. Y Jesús volvió su mirada hacia sus discípulos, diciendo:
si alguno quiere seguirme y no me prefiere a mí más que a su papá y a su mamá, su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, hasta así mismo, esta persona no puede ser mi discípulo. Si uno no se carga con su cruz y me siguen, no puede ser discípulo mío. Con estas frases, estas palabras significantes, Jesús hizo una distinción entre caminando con él y ser su discípulo. Una cosa es que tú estás caminando con alguien. Tú estás yendo en un viaje con alguien. Quieres ir a México, tú vas a coger el avión allí en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles. Allí tú encuentras a alguien. Esta persona quiere viajar también a México. Ustedes vais a viajar juntos, caminando juntos hasta México. Esta persona no tiene derecho de conocerte. Esta persona no tiene una obligación moral de conocer tu historia. Esta persona es un compañero de viaje. Tú le encuentras en el camino. Esta persona no va a conocer quién eres o dónde procedes. No. Pero si una persona está siguiéndote, es un discípulo, es un amigo de corazón, esta persona va a conocer tu historia personal o tus historias personales. Esta persona va a entender lo tuyo. Esta persona va a seguirte para siempre. En el mundo de hoy, mucha gente está siguiendo a Jesús, están caminando con la iglesia, pero no son discípulos de Jesús. Muy interesante. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo profundo de un discípulo con su maestro. Si leemos el segundo libro de los Reyes, encontramos un profeta que se llamaba Elías con su discípulo Eliseo. Su discípulo amaba a su maestro. Él quería vivir como su maestro. Y su maestro decía: sígueme. Si tú me sigues hasta que me van a llevar, yo te voy a dar una doble porción de mi unción. A double portion of my anointing. Él siguió a su maestro. Él siguió a Elías desde Gilgal hasta Jericó, hasta Jordán. Y el Señor llevó a su maestro. Su maestro dejó su manto a su discípulo Elías. Desde ahí, él dio a él a doble porción de su unción. Muy interesante. Jesús nos está diciendo que hay personas que están siguiendo, hay personas que están caminando con la iglesia. Conoce la geografía de la iglesia. Conoce algunas cosas sobre Jesús, donde él nació, donde él murió. Algunos han ido a la tierra santa, pero no son discípulos de Jesús. Muy interesante. Es una cosa que hemos de meditar. ¿Somos discípulos de Jesús? ¿O somos personas que están caminando con la iglesia? Vamos aquí, vamos allá. ¿O soy una persona convencido
de mi fe y de mi realidad. Jesús decía, para hacer uno tiene que prefiere a él más que a su familia, más que a sus gustos, más que a sus proyectos. La vida cristiana es algo seria o algo serio. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. Jesús nos está diciendo que hemos de preferir a Dios más que todas las cosas. Y San Agustín, que era un hijo fiel de la iglesia, él equivocó al principio de su vida, pero cada vez que él conoció a Jesús, él se enamoró de su fe. San Agustín decía, un secreto de ser un discípulo es amar a Dios ante todo y sobre todo, y amar a las personas, a las cosas, a las criaturas por el caso de nuestro Dios. Por Dios yo amo a las personas. To love God above all things and to love people and things for the sake of God. Amar a Dios ante todo y sobre todo. Y a las personas porque yo amo a mi Dios. Por eso yo voy a amar a los hijos e hijas de nuestro Dios. En esta manera, Dios es la medida de nuestro amor. Dios es la medida de nuestros compromisos. Dios es la medida de nuestros sufrimientos. Dios es la medida por la cual venimos a la Santa Misa. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. Jesús nos dio un ejemplo importante con dos ejemplos. Ahí, una inspiración grande. Él decía, si uno quiere construir un torre, esta persona tiene que sentarse y hacer las calculaciones. Mira si esta persona puede construir un torre, un proyecto grande. Si un rey quiere ir a luchar, a la guerra, él tiene que mirar si tiene personas, soldados adecuados para poder luchar contra otro país. Significa que la vida cristiana, la vida católica, siguiendo a Jesús, ser discípulo de Jesús, es un proyecto mayor. Uno tiene que sentarse, preguntarse. Uno tiene que escucharle, maestro. Uno tiene que mirar cómo voy a seguir sirviendo a mi Dios. Mira, en las profesionales de este mundo que tenemos, personas que son médicos, personas que son ingenieros, personas que sirven hasta la iglesia, personas que trabajan en el mundo de mecánico. Ellos vayan por muchos años aprendiendo. Los médicos siempre van a la escuela de medicina por muchos años para conocer el cuerpo humano, para dar atención a nuestra vida aquí en la tierra. Los médicos nos aconsejan que cómo podemos vivir aquí en la tierra. Tienen muchos años de estudios para poder ayudarnos. Pero lo que se habla es cuidar el alma. La medicina cuida el cuerpo, pero un discípulo cuida su alma. Y dedicamos más tiempo a las cosas, a nuestras profesionales. Tenemos tiempo, no vamos a trabajar. No vamos a trabajar sin tomar cuenta cuando empieza el trabajo. Vamos con tiempo para trabajar. Si no, vamos a tener problemas en el trabajo. Dedicamos más tiempo a las cosas materiales. Si podemos dedicar
10% de nuestro tiempo a las cosas de Dios, todos nosotros vamos al cielo. Si dedicamos Dios 10% en nuestra vida cristiana, Rancho Cucamonga, Fontanita, Acta Loma, California hubiera sido la tierra de los santos. Si todos nosotros dedicamos 10 minutos hacia nuestra vida cristiana, católica, siguiendo a Jesús, hubiéramos sido una tierra de los santos y de las santas. Es lo que Jesús nos está llamando, que hemos de entregarnos, de tomar en serio nuestra vida cristiana. Que este es un proyecto, como proyecto de ser un médico, una enfermera, un ingeniero, un maestro en la escuela, un profesor en la universidad, que nosotros también hemos de cuidar el alma, porque este es lo que dura para siempre. El cuerpo un día desaparecerá, pero el alma es el que va a durar para siempre. Y hemos de dar tiempo para cuidar nuestras almas. Y en el segundo lugar, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de ser discípulos de Cristo? Encontramos un ejemplo en la vida de San Pablo, en su carta a Filemón. La carta a Filemón es una de las cartas pequeñitas, libros de más pequeño de la Biblia. Filemón, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan, el libro de Obadía en el Antiguo Testamento y el libro de Judas en el Nuevo Testamento. 5 libros de menos fuerzas en la Sagrada Escritura, pequeñitas en la Sagrada Escritura. La carta a Filemón era una carta que Pablo escribió cuando estaba en prisión, pidiendo la liberación de un esclavo que se llamaba Onísimos. Pablo olvidó su sufrimiento para ayudar a otra persona. Por favor, Filemón, recoge a tu esclavo, no como esclavo, sino como tu hermano. Muy importante. Un discípulo es alguien que mira a otras personas como hermanos y hermanas. Es un discípulo. Está siempre pendiente de otras personas. Cuando viene a la Santa Misa, ella pregunta, ¿quién voy a recoger para irme a la Santa Misa? Un anciano que no tiene coche, voy por ella, recoger un anciano, vamos a la Santa Misa. ¿Quién no tiene coche en mi barrio? Yo puedo recogerte. No te preocupes. Un discípulo es alguien que cuando no vean a unos y a otros en la iglesia, se pregunta, ¿dónde está mamá Angelina? ¿Dónde está mamá Josefina? No estoy viendo a la mamá Josefina. ¿Dónde está? Y se puede preguntar, uno puede decir, está en la casa, estaba enfermo, uno se vaya visitando. Es un discípulo, caminando con otras personas, como la Santísima Virgen María, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Ella se preocupaba de su prima Isabel. Ella fue con prisa a visitar a su prima Isabel en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Ser discípulo, vivir una vida de discipulado con alegría, buscando el bien de otras personas, buscando el bien de otras que pueden tener más problemas que nosotros,
vamos a pedir el auxilio de Dios para que Él nos bendiga, que seamos discípulos de Jesús. Que no solamente sigamos a Jesús, sigamos con la iglesia, sino conocer a Jesús de fondo y conocer nuestra iglesia y ser preparado a entregar nuestra vida por nuestra iglesia, porque Jesús entregó su vida por su esposa, la iglesia. Si no podemos entregarnos como Él para el bien de la iglesia, hermano y hermana, tenemos que pensar un poquito más, porque este es un signo de maestro que nos llama a vivir como Él. En este hay victoria, en este hay vida. En la cruz hay vida en su plenitud. Sin sufrimientos no podemos vivir. Que el Señor nos conceda la gracia de imitar a Jesús, ofreciéndonos para el bien de los demás. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.